Hola a todos. Este video lo voy a grabar para que vayamos revisando la primera guía que les envié sobre la estructura de la materia. La idea es que el video sea súper cortito para que así yo lo pueda subir y después ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Si tienen dudas, ¿no es cierto?, después de este video, pueden escribirme a mi WhatsApp o a mi correo haciéndome la pregunta y yo lo antes posible se las voy a tratar de responder, ¿ya? Igual en todo caso, un consejo, cuando vean este video, estén con la guía de trabajo, cosa de que vayan corrigiendo lo que hicieron, vean en qué se equivocaron y también de esa forma puedan ir aprendiendo, ¿ya? Empezamos entonces. La primera actividad decía que escribe en el espacio asignado el símbolo químico de los siguientes elementos. Primera cosa, los elementos, los símbolos químicos son las letras que aparecen aquí en la tabla periódica, ¿ya? Esto es súper sencillo. Yo estuve revisando algunas guías que me enviaron y el único error que encontré en algunas guías es que, por ejemplo, me escribían, hay elementos químicos que sus símbolos son dos letras, por ejemplo, en el caso del sodio. ¿Y qué es lo que hacían? Me escribían las dos letras con mayúscula o las dos letras con minúscula, ¿ya? Y en ese caso eso está incorrecto, porque los símbolos químicos cuando son de dos letras, siempre la primera es con mayúscula y la segunda es con minúscula. Y en el caso de los elementos químicos que solamente tienen una letra, ahí entonces esa letra siempre va a ser mayúscula, ¿ya? Entonces rápidamente, en el caso del carbono era una letra C, en el caso del fósforo era una P. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que no siempre el símbolo químico va a ser la letra o la inicial de ese nombre del elemento, ¿ya? El cloro es una C mayúscula con una L minúscula. El hidrógeno es una H. El berilio es una B y una E. El silicio una C y una I minúscula. Aluminio una A y una L minúscula. Plata, A mayúscula y G minúscula. Y por último, el nitrógeno es una N mayúscula, ¿ya? Así que ahí revisen y recuerden que necesitaban una tabla periódica para poder hacer esa actividad, ¿ya? Después la B era sobre los diagramas atómicos, ¿ya? Yo aquí ya dibujé los diagramas, pero antes quiero hacer una pequeña aclaración. Aquí habían varios conceptos que nosotros obviamente en clase no pudimos ver y que yo les mandé a ustedes a través de una diapositiva, pero creo que no a todos les llegó la diapositiva. Entonces aquí voy a hacer un pequeño resumen antes de dibujar los diagramas, ¿ya? Aquí yo tengo un diagrama cualquiera. Primera cosa, un diagrama es un dibujo de un átomo, ¿ya? Y el átomo está formado por ciertas partes, que eran las que ustedes debían conocer para poder hacer la actividad. El átomo tiene un centro y en ese centro voy a encontrarme con los protones, que son ese que está ahí, que tiene carga positiva, los neutrones, que no tienen ningún signo porque el neutrón tiene carga eléctrica neutra, ¿ya? O carga eléctrica cero. Y después tenemos los electrones que tienen carga eléctrica negativa y se dibujan en las órbitas, ¿ya? Esa es la primera parte para poder dibujar un diagrama. Yo tengo que saber cuáles son las partes del átomo y además saber la ubicación. Y después de eso, en algunas partes yo les pedía catión de algo o anión. Rápidamente, el catión tiene carga positiva, es un átomo con carga positiva. Por ejemplo, en este diagrama que yo dibujé aquí, este no es un catión, porque si ustedes se dan cuenta, tiene un protón, o sea, tiene una carga positiva, tiene una carga neutra y tiene dos electrones, que son con carga negativa. O sea, si yo por ahí resto el número de electrones y número de protones, me quedo con que me queda un electrón. Ya tengo más electrones, o sea, es negativo. En este caso, este diagrama es un anión con carga negativa. Si yo quisiera que este átomo que tengo acá se transformara en un catión con carga positiva, lo que tendría que hacer es eliminar esos dos electrones. De esa forma me quedaría una carga positiva y me quedaría cero carga negativa, ¿ya? Entonces es un recordatorio. El catión es un átomo con carga positiva y el anión es un átomo con carga negativa.
El primero que yo les pedí fue el anión de neón. Yo aquí ya lo dibujé para que podamos hacer rápida esta corrección. A ver, como me pide un anión, tengo yo que recordar que el anión tiene carga negativa y por eso que ahí yo le hice el signo menos o el signo negativo. Y además en mi tabla periódica tengo que buscar el número atómico de ese elemento. En el caso del neón es un 10. Para los que todavía no entiendan qué es un número atómico o qué es un número másico, en el caso del diagrama solamente debo utilizar el número atómico y el número atómico me lo entrega la tabla periódica. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de esta tabla periódica que se las voy a acercar, el número atómico vendría siendo este de arriba, ¿ya? Y el número másico, el que está más abajo, ¿ya? El número atómico siempre es el número entero, ¿ya? Y es el más chiquitito. Y el número másico, en cambio, es el que por lo general está con un número decimal y es un número cercano al doble del atómico, ¿ya? Pero por ahora solamente necesitamos, para los diagramas, necesitamos el número atómico. Entonces el número atómico es 10. Yo voy a dibujar los 10 protones en el centro porque eso nunca cambia, ¿ya? Independiente sea un átomo con carga eléctrica neutra, sea un anión o sea un catión, los protones siempre son los mismos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo el neón, su número atómico es 10, el neón siempre va a tener 10 protones. Puede tener más electrones o menos electrones, pero siempre 10 protones, ¿ya? Eso no cambia. Y lo otro es que yo no dibujé los neutrones porque en este caso no son tan relevantes y además de esa forma nos queda un poco más ordenado el diagrama. Entonces dibujé 10 protones, pero no puedo dibujar 10 electrones porque me está pidiendo un anión, ¿ya? O sea, yo tengo que hacer que este átomo que dibujé acá tenga más carga positiva que negativa. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Súper sencillo. Le voy a sumar un electrón. O sea, si el número atómico es 10, para que este átomo tenga más electrones, en vez de dibujar 10, voy a dibujar 11, ¿ya? Y eso es lo que yo hice acá. Dibujé 11 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ya? Ahí están los 11 electrones. Y otra cosa importante, siempre respetando las cantidades de electrones que debe tener cada órbita, ¿ya? La primera solamente 2, porque vi algunas guías que dibujaron en la primera órbita todos los electrones. Eso está malo, aunque estén bien las cantidades, por ejemplo, aunque ustedes me hayan dibujado los 11 electrones, pero si los dibujaron todos en la primera órbita, eso va a estar malo, ¿ya? Tienen que dibujar los 2 en la primera, 8 en la segunda, y el que me falta lo dibujo en la tercera, porque en la tercera puedo dibujar hasta 16 electrones. El segundo era el azufre, pero en el azufre yo no les pedía ni catión ni anión, solamente que me dibujaran el azufre. En este caso tiene carga eléctrica neutra. Y cuando un elemento químico tiene carga eléctrica neutra, yo dibujo el mismo número de protones y el mismo número de electrones. En el caso del azufre, el número atómico es 16. Por lo tanto, dibujé mis 16 protones en el centro porque eso jamás cambia. Y dibujé 16 electrones en las órbitas, respetando, ¿no es cierto?, las cantidades por órbita. En la primera solamente dibujé 2, en la segunda dibujé 8, o sea, iba un total de 10, me faltaban 6, y los 6 electrones que me faltaban los fui dibujando en la tercera órbita, ¿ya? Ahí entonces tengo el diagrama de azufre. Si lo tienen así, entonces está correcto. Después, el oxígeno también. El oxígeno yo en la actividad no se los pedí ni como catión ni como anión. Por lo tanto, era un átomo con carga eléctrica neutra. El número atómico es 8. Por lo tanto, dibujé 8 protones en el núcleo y 8 electrones en las órbitas. Los 2 primeros en la primera órbita y los 6 restantes los dibujé en la segunda. Si tienen así su diagrama del oxígeno, está correcto también. Después el magnesio. Hay también una aclaración.
el magnesio y el manganeso son elementos químicos distintos. El magnesio, su símbolo químico es Mg, en cambio el manganeso es Mn. El número atómico del magnesio es 12 y el número atómico del manganeso es 25. ¿Por qué digo esto? Porque algunos acá me dibujaron el manganeso y probablemente pensaron que como los nombres eran parecidos, seguramente eran los mismos, pero no, ¿ya? Son distintos. Yo quería el magnesio de número atómico 12. Y también, como no les puse ni catión ni tampoco les puse anión, dibujé entonces mis 12 protones en el núcleo y mis 12 electrones en las órbitas, respetando, ¿no es cierto?, de los 12, los dos primeros en la primera órbita. Parece que aquí me faltó uno. Ahí sí. Los dos primeros, ¿no es cierto?, en la primera, después 8 en la segunda y finalmente los dos que me faltaban en la tercera órbita. Si tienen eso también está correcto. Después, catión de litio. El catión tiene carga positiva. El número atómico es 3. Entonces, yo aquí, miren, dibujé mis 3 protones porque ese número nunca cambia, pero dibujé solamente 2 electrones. Entonces me quedó más positivo que negativo, por lo tanto es un catión positivo. Y por último, el calcio, el número atómico es 20, aquí era neutro también, por lo tanto dibujaba 20 electrones en el núcleo y 20 protones en las órbitas, ¿ya? Y eso era entonces la parte de los diagramas atómicos. Después, en la actividad número 3, ir bajando, acá. Ahí no sé si ven bien, creo que sería otra cosa. Espérenme un poquito. Ya, pero en esa actividad, ustedes tenían, ¿no es cierto?, que identificar, yo les dibujaba el diagrama, era lo contrario del anterior. Yo les dibujaba el diagrama y ustedes tenían que averiguar a qué elemento químico se refería. Ya, el primero era hidrógeno, porque si se daban cuenta tenía solamente un protón en el núcleo, ¿ya? Y si tiene un protón, quiere decir que el número atómico es 1, por lo tanto, si yo busco en la tabla periódica, eso me va a indicar que es el hidrógeno. Después, el segundo era el helio, porque si bien el segundo diagrama atómico tenía un circulito en el centro, ¿ya? Pero tenía 2 electrones, por lo tanto, quiere decir también que el número atómico es 2 y el 2 corresponde al helio. Y en el último, lo mismo, ¿ya? En el centro había solamente un circulito, pero habían 11 electrones en las órbitas, ¿ya? Y eso correspondía al sodio, ¿ya? Entonces el primero era hidrógeno, el segundo era helio y el tercero, era el sodio. Vamos con la siguiente actividad. Después venía el cuadro, ¿ya? Y el cuadro era súper sencillo, porque solamente tenían que traspasar la información que estaba en la tabla periódica y traspasarla, ¿no es cierto?, a su cuadro. Primero les preguntaba el hierro, el símbolo químico. El símbolo químico del hierro es una F y una E minúscula. El número atómico del hierro es, buscamos en la tabla periódica, es 26. El número másico es 55,85. Número de protones es el número másico, porque la definición de número másico es el número de protones que tiene un átomo. Por lo tanto, también es 26. Número de electrones, como acá yo no les hablo ni de cationes ni de aniones, entonces el número de electrones también va a ser 26. Y para calcular el número de neutrones, ustedes simplemente lo que tenían que hacer era restar el número másico, o sea 55,85, menos 26. Y ahí iban a tener la cantidad de neutrones. El estroncio, el símbolo químico es una S y una R, está acá. Número atómico 38, número másico 87,62, número de protones 38, número de electrones 38 y los neutrones tenían que restar el número másico con el número atómico, o sea, 87,62 menos 38. El rutenio, aquí está acá,
Símbolo químico es una R y una U. El número atómico es 44 y el número másico es 101,1. Por lo tanto, número de protones 44, número de electrones 44 y número de neutrones restar, ¿no es cierto? 101,1 menos 44. El yodo. Ya, el símbolo químico del yodo no es una L, es una I. Ya, es una I mayúscula. Y su número atómico es 53, su número másico es 126,9, número de protones 53, número de electrones 53, y para calcular el número de neutrones simplemente resto 126 menos 53, ¿ya? Después el arsénico, el símbolo químico del arsénico, busquémoslo por acá. Es una A y una S minúscula. Su número atómico es 33, su número másico es 74,92, número de protones 33, número de electrones 33 y número de neutrones resto 74,92 menos 33. Y el oro y el cobre serían los últimos. El símbolo químico del oro no es una O, es AU. A mayúscula, U minúscula, número atómico 79, número másico 197,0 y número de protones 79, número de electrones 79 y número de neutrones restar 197 menos 79. Y por último el cobre, su símbolo químico es una C y una U. Número de protones, número atómico 29, número másico 63,55, número de protones 29, número de electrones 29 y número de neutrones tienen que restar 63,55 menos 29. ¿Ven? Entonces eso también era súper sencillo, era simplemente sacar la información de la tabla periódica. Después, elaboraciones que venían después de la tabla también eran súper sencillas. Obviamente, para hacer esa actividad, si bien era súper sencilla, tenían que entender lo que era el número atómico y lo que era el número másico. La primera decía, el número atómico del hierro es 26. Esto significa que todos los átomos de hierro tienen 26 protones porque el número atómico indica el número de protones de un átomo y si el número atómico del hierro es 26, quiere decir que va a tener obviamente 26 protones. Y después dice, y si son eléctricamente neutros, o sea que cuando hablo de neutro, repito, quiere decir que va a tener el mismo número de protones y de electrones. O sea, si aquí tiene 26 protones, para que sea neutro, obviamente va a tener 26 electrones. Después el 2. El número atómico del magnesio es 12. Es decir, todos los átomos de magnesio tienen 12 protones y si son eléctricamente neutros también van a tener 12 electrones. Y el 3, el número atómico del helio es 2. Esto nos ayuda a deducir que su número másico va a ser, el número másico tenemos dos opciones. Lo podemos buscar directamente de la tabla periódica o lo podemos deducir. Para deducirlo, el número atómico siempre es un número cercano al doble del número atómico. Por ejemplo, si el número atómico del helio es 2, entonces el número másico del helio va a ser 4 o 4, y algo. En el caso de mi tabla periódica, el número másico del helio es 4,001. O sea, es súper cercano al doble de 2. Y después las preguntas de desarrollo. La primera decía, ¿qué es el número másico? El número másico es el número de protones y neutrones que tiene un átomo, ¿ya? Esa es la definición. No incluye los electrones porque los electrones pueden estar en un átomo o pueden saltar a otro átomo para que se produzcan los cationes y los aniones. Entonces, lo que nunca varía en un átomo es el protón y el neutrón. Entonces, esa es la definición de número másico, suma de protones y de neutrones, y se representa con una letra A. Esa información estaba en las diapositivas que yo les envié. La segunda pregunta la eliminaron porque estaba repetida, pero la segunda lo que debía preguntar era qué era el número atómico.
Y el número atómico era el número de protones que tiene un átomo y se representa con la letra Z. La 3. ¿Qué es un elemento químico? El elemento químico es una sustancia, que son todas las que se encuentran en la tabla periódica, y la característica que tienen es que están formados por átomos del mismo tipo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tomo oro y lo empezara a dividir en muchas partes y quisiera averiguar qué es lo que tiene el oro, siempre me voy a encontrar con átomos de oro, ¿ya? En esa sustancia yo no voy a encontrar nada más, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con el agua, ¿ya? El agua no es un elemento químico porque está formada por la unión de dos elementos químicos que son el hidrógeno y el oxígeno, ¿ya? ¿Cómo definiría un átomo? El átomo, en palabras súper sencillas, es la parte más pequeña que forma la materia o es la unidad mínima de la materia. Cualquiera de esas dos respuestas estaba correcta. En la naturaleza yo no voy a encontrar nada más pequeño que un átomo, ¿ya? Si yo quisiera dividir alguna sustancia, la que sea, en la parte más pequeña, yo llegaría siempre al átomo, cosa que obviamente de forma natural o sin algún instrumento es imposible. Es lo más pequeño que existe en la naturaleza. También alguien puede preguntarse qué pasa con la célula, que estuvimos estudiando en años anteriores. La célula, si bien es muy pequeña, en comparación al átomo, la célula es muy grande, ¿ya? La célula se puede ver en un microscopio, en cambio el átomo no. Entonces ahí ustedes pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, lo pequeño que es un átomo. Y por último dice, mencione las partículas atómicas y las cargas que presentan, ¿ya? Las partículas subatómicas son el protón, el neutrón y el electrón, ¿ya? En el fondo, sus partículas atómicas son las partes del átomo, ¿ya? Y además dice que indiquen las cargas, ¿ya? El protón que se encontraba en el núcleo tenía carga positiva, el electrón tenía carga negativa y el neutrón tiene carga neutra o cero, por eso su nombre, ¿ya? Protones en el núcleo, los positivos, electrones en las órbitas, que son los negativos, y los neutrones se encuentran en el núcleo. Si bien los neutrones no tienen carga eléctrica, la función que tiene el neutrón es dar estabilidad al núcleo, porque los protones, como se dieron cuenta cuando dibujaron los aniones y los cationes, los protones nunca salen del átomo, es una cantidad que nunca cambia. Entonces, para que los protones se encuentren ahí súper bien, necesitan, ¿no es cierto?, de los neutrones que los contengan, ¿ya? Y esa sería entonces toda la guía número 1. Espero que hayan tenido muchas respuestas correctas. Si no fue así, espero que hayan entendido en qué se equivocaron, que después de esto, si quieren, puedan practicar, pueden buscar los ejercicios que estaban en las diapositivas o buscar algún ejercicio en internet o en su libro de ciencia. Y eso, que no se agobien si no está todo bueno, que simplemente sigan repasando y que cuando nos volvamos a ver esta materia sí o sí la vamos a volver a estudiar, ¿ya? No va a ser materia pasada, pero sí es importante que ustedes lleguen con la materia lo más aprendida posible, cosa que de esa manera cuando lleguemos podamos avanzar igual más rápido, ¿ya? Para que no terminemos séptimo año con tan poco contenido estudiado, ¿ya? Así que eso, les mando saludos a todos, pórtense bien, quédense en la casa y a cuidarse. ¡Chao!